Buenos días. Después de esta primera mesa institucional en la que hemos tenido la oportunidad de recordar, de interiorizar nuevamente cuál es el marco institucional en el que en estos momentos está la educación en nuestro país, vamos a pasar ahora a una tanda de conferencias de esta mañana, y la primera de ellas es sobre el interesantísimo tema alrededor de la neurociencia y cómo nos puede ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Intervendrá el doctor Tomás Ortiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en neurociencia, y que nos hablará sobre por qué en los actuales procesos de enseñanza y aprendizaje que realizamos en nuestros centros, pues resulta que los procesos que se realizan, los procesos cerebrales, no se ajustan a lo que es el funcionamiento real de nuestro cerebro. Don Tomás Ortiz, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. ¿Se oye de aquí ya? Aunque me han dicho que si me bajo no me ven, yo lo que quiero es que vean las diapositivas, y si a ustedes no les molesta, prefiero estar de pie porque me siento mucho más cómodo. Las personas tímidas, si nos movemos mucho, pues no tenemos tanta dificultad después de hablar, así que les daré la conferencia estando de pie. Un segundo aspecto importante es que me dicen que reduzca un poco la conferencia, puesto que tenemos poco tiempo, pero fíjense ustedes, dicen que los científicos solamente escuchamos durante 30 minutos, así que trataré de que la conferencia sea solo alrededor de 30 minutos. Si me paso algo más, que el moderador me llame la atención, y si me paso un poco, espero que sus ideas y sus fantasías sean lo más agradables posibles, que parece ser que es la segunda consecuencia de pasar más de 30 minutos hablando. Es muy importante entender la neurociencia, y decía nuestro querido investigador y premio Nobel Ramón y Cajal que el hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, pero para que esto suceda se necesita que el cerebro organice muy bien las redes que le permitan tomar decisiones. Se necesita que el cerebro tenga una capacidad de integrar adecuadamente y de forma ordenada la información. Y lo segundo más importante es que este proceso sucede principalmente en la etapa escolar. Este proceso sucede en las primeras etapas de nuestra vida, que es de lo que les voy a hablar yo aquí ahora. Y lo tercero más importante es que son ustedes, los maestros, los padres, los educadores, los que van a moldear el proceso de esos niños, los que van a moldear el cerebro de esos niños. Quiere decir que está en sus manos que esta organización y estas redes neuronales tengan una eficiencia muy clara, tengan una eficiencia positiva. Y en ese sentido creo que los maestros tienen que ser, y los padres, el elemento primordial que modula y que integra el cerebro. ¿Y qué objetivos, qué necesitamos, qué necesitan para organizar este cerebro adecuadamente? Pues lo más importante lo que sabemos nosotros es que el cerebro emocional, que les van a dar una conferencia posteriormente, si una persona está bien organizada emocionalmente, la posibilidad de aprendizaje es muy alta. Porque justamente al lado de un área que se llama hipocampo, que se dedica a la memoria, está otra área que se llama amígdala, que es la responsable de la emoción. Si estas dos áreas no están bien integradas, la posibilidad del resultado de aprendizaje es bastante bajo. Por lo tanto, eso es un aspecto importante. El otro aspecto es el esfuerzo de la experiencia o de la acción en los aprendizajes. Es muy importante que el cerebro accione, que el cerebro sea ejecutivo, que el cerebro haga algo. Cuando ustedes dicen, el profesor Ortiz sabe hablar castellano, claro, porque me están oyendo, porque hablo castellano. Pero no sé hablar chino porque no hablo chino. El aprendizaje es una respuesta motora del cerebro a algo nuevo. Cuando aprendemos algo es que algo nuevo en el cerebro ha pasado y ese algo nuevo es motor. Por lo tanto, eso es importantísimo. El tercer aspecto importante es, y que voy a incidir en ello al final de la conferencia, es que deberíamos buscar una enseñanza que busque la resolución de problemas, la toma de decisión, la capacidad de saber para qué hacemos algo, más que una enseñanza que acumule información.
porque el acúmulo de información se sucede en áreas posteriores del cerebro, que son como especies de almacenes, y la capacidad de saber para qué, el por qué, la toma de decisiones se acumula en áreas anteriores del cerebro, que son las ejecutivas, que son las que nos permiten tomar decisiones, que son las que controlan toda nuestra vida emocional, social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que un cambio importante en nuestra enseñanza sería valorar principalmente la enseñanza del cómo, del por qué, del para qué de las cosas, que en realidad es la enseñanza que todos los que estamos aquí, por lo menos todos los que tenemos más de 40 años, nos hicieron a nosotros. Teníamos pocos medios, pero nos enseñaban para qué servían. No porque tengamos más medios, aprendemos más. Ese es un error. No porque una persona esté llena de estímulos, aprende mucho más. Aprende más el cerebro que organiza bien esos estímulos. Y por último, deberíamos organizar la enseñanza en base, que es lo que voy a tratar yo aquí, al desarrollo individual del cerebro en programas neuropsicopedagógicos que entiendan cómo se desarrolla el cerebro. Y la neurociencia lo que nos va a ayudar, la mayoría de los trabajos de la neurociencia lo que están es trabajando en el desarrollo neuronal, en qué está pasando en estas primeras etapas del cerebro. Y se sabe que los procesos de aprendizaje que estudiamos los neurocientíficos son procesos que los podemos analizar en el cerebro, porque en realidad lo que hacemos es analizar cómo llega el estímulo al cerebro, cómo el cerebro analiza ese estímulo, cómo lo procesa, cómo lo integra con otras áreas del cerebro y cómo lo ejecuta. Y eso lo podemos valorar, eso lo estamos valorando. Les pondré un ejemplo de todo lo que estoy diciendo ahora. Y lo más importante que también estamos encontrando es que este desarrollo de los periodos evolutivos de los niños está muy determinado por los procesos biológicos, pero por los procesos ambientales. Y eso es muy importante. Y la escuela es el elemento básico que nosotros tenemos ahora para modular o para mejorar todos estos procesos de maduración. Y resumiendo lo que decía al principio, el controlar las emociones o las motivaciones o el aprendizaje a través de la acción, yo creo que, como dice Goswami, será uno de los elementos prioritarios en la neurociencia para modular y para adaptar nuevos programas psicopedagógicos o neuropedagógicos. Y hay dos procesos importantes que deberíamos tener en la escuela, que deberíamos conocer, que es que el cerebro tiene un desarrollo desde que nacemos que se llama dendrogénesis y que es muy, muy importante en la infancia. Es tan importante en la infancia este desarrollo que en la infancia hay un proceso neurológico que se llama la poda neurológica, y es que el cerebro elimina las neuronas que funcionan menos. Es lo que hacen los labradores o los agricultores, que eliminan la suciedad o las malas hierbas para que crezca el árbol o para que crezca la simiente o lo que sea. Pues eso es lo que hace el cerebro. Y en esta etapa la estimulación ambiental es básica para el desarrollo. Y hay otro proceso que se llama mielogénesis, que es un desarrollo de los cables que conectan en el cerebro un área con otra. Para yo estar hablando aquí necesito conectar muchas áreas del cerebro. Y eso saben cuándo se desarrolla, principalmente en la adolescencia. Por eso los adolescentes desarrollan muchos cables, pero si en la infancia ustedes no les han dado los suficientes caminos para aprender, pues tienen muchas dificultades. El caso que podrán ver en la adolescencia es que los adolescentes a veces no se entienden, no saben cómo es la sociedad, tienen muchos problemas porque en la escuela tampoco se les ha enseñado. Entonces llegan a desarrollar en un área del cerebro que se llama área prefrontal tantos cables, y al ir a acudir a otras áreas del cerebro no sabe qué hacer. Y entonces vienen esas crisis propias de la adolescencia, pero porque no les hemos enseñado nosotros, porque probablemente la función de la escuela a lo mejor no es esa. Yo les digo lo que hay en la ciencia, pero lo demás no lo sé. Probablemente los políticos que han hablado ahora, me imagino que nos van a dar una sociedad muy buena en este sentido educativo, por lo que han dicho, pero desde el punto de vista del cerebro, eso es lo que pasa. Por lo tanto, que es importante en la escuela que los maestros sepan cuándo se produce la dendrogénesis para estimular esas áreas, y que los maestros sepan cuándo se produce la mielogénesis, porque saben que hay que hacer otro tipo de actividades distintas.
¿Y cuándo y dónde se produce la dendrogénesis? Pues miren ustedes, se desarrolla principalmente desde la infancia, pero por estar en la escuela, pues se desarrolla en los lóbulos frontales hasta los 11 años en las chicas y los 12 años en chicos, principalmente. En los lóbulos temporales, que son los de la audición y todo esto, pues hasta los 16,7 en chicas y 16,2 en chicos. En el área dorso-prefrontal, que es el área principalmente de atención, llega casi hasta los 20 años. Miren, la mielogénesis pues se desarrolla principalmente en la adolescencia y lo que hace es que tiene la capacidad de transmitir a una velocidad 100 veces mayor la información. Por lo tanto, los adolescentes habrán visto que están a muchas cosas, muchas actividades, porque tienen más velocidad que nosotros. Y por último, nosotros también ya, a partir de hace 10 años, se sabe que el cerebro no nace con un número de neuronas y no crecen más, no. Se sabe que hay una neurogénesis. Y esa neurogénesis se sabe ya cómo se produce. Y lo que está produciendo la escuela es neurogénesis. Lo que ustedes están haciendo es generar neurogénesis en el niño. Generan nuevas neuronas en el niño. Y eso, les pondré algunos ejemplos al final que les permitirán entender cómo se puede generar neurogénesis en el cerebro. Y si quieren ver aquí este proceso que se hace con resonancias magnéticas, con técnicas de neuroimagen, pues a los 5 años todo lo que ven en rojo es que el cerebro es inmaduro, y todo lo que ven en azul es que el cerebro es muy maduro. Se dan cuenta que si vemos aquí el hemisferio derecho es más inmaduro que el izquierdo. Pues es muy importante eso para ustedes. Si resulta que el cerebro izquierdo es más maduro que el derecho o más inmaduro, es muy importante. Hay que saber por qué el cerebro derecho es más inmaduro que el izquierdo. Y toda la enseñanza, si ustedes saben cómo la tienen que hacer, deberán motivar el cerebro derecho o motivar el cerebro izquierdo. Uno de los ejemplos, claro. Ven cómo va la evolución, pero fíjense que aquí al final de la evolución, casi a los 20 años, ven este área que todavía no está madura. Pues ese área es un área orbitofrontal que es el área de la emoción. A veces dicen a personas que tienen 30 años, es que parece más inmadura que un niño. Es por esto. Si le hiciéramos nosotros un estudio de neuroimagen, se lo podríamos decir. Pero hay niños que les pasa eso. ¿Y por qué se les da en la escuela el mismo a todos los niños? Y ustedes lo saben. Nosotros sabemos experimentalmente. Ustedes saben que hay niños que esto lo tienen, acaban la escuela y todavía... Hablaba yo con un director de mis hijos y me decía, por tu hijo Álvaro, ¿qué tal? ¿Que le pasaba esto? Pues yo creo que le sigue pasando eso. Y la tragedia es cómo van a reaccionar estos niños. Y ustedes saben que algunos niños son claros, es decir, este niño acabará bien, llegará bien, pero ¿y ese otro niño que tiene este área tan inmadura, qué le pasará? Pues todo eso se puede ayudar o se puede mejorar en base a educación. Y después hay que saber otro aspecto importante, que es que en ese proceso de maduración hay unos tiempos que se llaman tiempos críticos, donde la capacidad de aprendizaje es instantánea. Un niño entre 2 y 4 años no aprende el castellano, lo habla, no aprende el inglés, lo habla, no aprende los idiomas, lo hablan, y verán ahora que les voy a poner un ejemplo. Y esto es importante, pero es más importante todavía para la escuela lo que se llaman periodos sensitivos. Y estos periodos sensitivos que van desde los 8 a los 12 o 14 o 16 años son periodos donde el cerebro está muy plástico para recibir información. Entonces, si ese cerebro con una buena motivación o interés y con un ambiente educativo bueno, ese cerebro va a captar enorme información y ese cerebro va a ser muy plástico. Les voy a poner un ejemplo que a ustedes les llamará la atención y que yo soy del Real Madrid, pero es que mi hijo con 7 años se sabía todos los jugadores, pero es que no se los estudiaba, se los sabía, porque yo decía, ¿irá por la noche a estudiar esos jugadores? No, los sabía. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que estos periodos sensitivos son básicos en la escuela, son básicos, porque el aprendizaje será altísimo, será muy alto y no necesitaremos repetir tanto. Y aquí les pongo un ejemplo no es mío, todo lo que les estoy diciendo casi nada es mío, es de otros investigadores, de Fisher y Rose, que hicieron un estudio para ver estos periodos, y tenemos un gran periodo entre 2 y 4 años. Todo lo que ven hacia arriba es actividad del cerebro, por llamarlo de alguna forma. Fíjense que aquí tenemos un gran periodo importante entre 2 y 4 años, otro gran periodo entre
8 y 10 años, otro gran periodo en la adolescencia, importantísimo, y por último otro gran periodo ya después que ya salen de la escuela, que es cuando empiezan la universidad. Por lo tanto, tenemos que tener presente todos estos periodos para educar en función del desarrollo del cerebro. Y les voy a poner ahora un ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo para que vean cómo investigamos una función como es el lenguaje, y después me voy a arriesgar, dicen que los científicos no nos arriesgamos, y les voy a hablar de los valores, y me voy a arriesgar mucho desde el punto de vista científico, no desde otro punto de vista, para que vean la importancia en el cerebro de los valores. El lenguaje, pues nosotros estamos descubriendo ahora con la neuroimagen que no todo el mundo tiene la misma actividad en el lenguaje. Es decir, que el lenguaje que hablamos todos también depende de la biografía que hemos tenido y depende del desarrollo educativo que hemos tenido. Imagínense, y estos son tres alumnos míos, que son todos los tres de medicina. O sea que estos son 3 alumnos de medicina, pero fíjense la diferencia que tiene este y este, incluido la extensión. Porque es importante en el cerebro. No crean que todo es etéreo en el cerebro, todo es cuantificable. ¿Quieren ustedes saber cómo cuantificamos un idioma y otro en el cerebro? Pues miren ustedes, siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar, y una leche ocupa muchísimo lugar. No sé por qué se dicen esas cosas. Fíjense aquí, este sujeto tiene el inglés y el castellano. El 80% de las neuronas sirve para los dos idiomas, y solo un 10% sirve para el inglés distinto. Y otro 10% lo ven aquí. El amarillo lo ven bien, ¿no? Los últimos lo ven bien. Pero fíjese este otro sujeto que es al revés. El 80% de la actividad del cerebro es para el inglés y el 80% para el castellano. Y solo comparten un 10%. Pero fíjense ya lo último. Este sujeto, el 100% de neuronas es para el inglés y el 100% para el castellano. Y son los 3 bilingües. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo es posible que suceda eso? Pues muy sencillo. Y ahora lo van a saber todos. Verán qué sencillo es y qué importancia tiene. Y ahí está, la educación. Este es un niño bilingüe materno. ¿Para qué va a utilizar una neurona un idioma y otro? Pues para los dos, pues ya lo utilizo para los dos. Este es un niño que el idioma lo aprende en la adolescencia. Y todo esto son decisiones pedagógicas. No son científicas nuestras. Nosotros descubrimos. Y este es cualquiera de nosotros que quiera aprender otro idioma. Alguien dice, no me quiero demenciar, pues aprenda otro idioma. Pues ya sabe la cantidad y actividad que va a tener en su cerebro. Por lo tanto, nosotros evaluamos así la información. Pero fíjense que estamos evaluando el lenguaje. Si yo hiciera una neuroimagen a todos ustedes, a lo mejor el lenguaje era bilateral, tiene la misma actividad en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. Pero hay otros que tienen mucha actividad en el hemisferio izquierdo, que son la mayoría, y poca actividad en el derecho. Pero fíjense, las mujeres son más bilaterales que los hombres. Con lo cual, la enseñanza del lenguaje a una mujer, a una niña y a un niño es distinta. Y ustedes a lo mejor los tienen unidos. Y si no hay que unir lo que... Dios mío, Dios mío. Sí. Me voy a callar, voy a solo a lo científico, ¿vale? Pero puede haber, no sé si lo ven los últimos, puede ser al revés. Puede ser al revés, que haya personas que tienen el lenguaje en el hemisferio derecho y muy poquito en el izquierdo. Y eso trae enormes consecuencias a la hora de aprender el lenguaje y a la hora de tener dificultades. Y una de esas consecuencias es un déficit que ustedes conocen, que es la dislexia. Pues cuando hacemos imágenes a niños disléxicos vemos que pasa todo lo contrario. Mientras en un sujeto normal la actividad se localiza, esta es el área del reconocimiento de palabras, se localiza en un sujeto normal en el hemisferio izquierdo, en el disléxico se localiza en el hemisferio derecho. Al revés, igual aquí, ¿lo ven? En el izquierdo en el control y en el derecho en el niño disléxico. Pues hemos hecho un estudio y las diferencias siempre son a favor del niño control en el hemisferio izquierdo. Pues fíjense, hemos hecho un estudio para valorar niños disléxicos, dónde tenían el lenguaje, que lo ven aquí, el control lo ven aquí en el hemisferio izquierdo y los disléxicos en el hemisferio derecho. ¿Es posible que estos niños pudieran cambiar la actividad del cerebro? Es posible. ¿Y qué hay que hacer? Un método psicopedagógico. Nosotros hemos utilizado pseudopalabras. Y con un tratamiento psicopedagógico de 6 meses, resulta que la actividad que estaba antes en el hemisferio derecho ha pasado al hemisferio izquierdo.
Y eso es pedagógico, eso nosotros no intervenimos, nosotros vemos qué pasa en el cerebro. Por lo tanto, si conocemos esto, la educación será diferencial a niños y a niñas, la educación será diferencial si un niño lo tiene en un hemisferio o en otro, y la rehabilitación será diferencial si el niño lo tiene la alteración en un hemisferio o en otro. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que de alguna forma sepan ustedes que estamos haciendo en neurociencia y las posibilidades que la neurociencia tiene para los maestros de aportarles conocimientos que le ayuden a su trabajo diario. Y me voy a arriesgar como científico a hablarles sobre los valores. Porque yo creo que uno de los grandes pilares en el desarrollo del cerebro son los valores. Entonces los valores, les voy a hablar lo que nosotros como científicos entendemos por valores. Para nosotros los valores son estrategias que organiza el cerebro y que son exitosas y que llegan, como son muy exitosas, llegan a ser adaptativas. Es decir, que para nosotros los valores no son ni algo divino, ni algo humano, ni algo religioso o alguna cosa de estas. Ni tampoco, y por desgracia, los valores son políticos. Creo que una de las grandes tragedias que no han dicho las políticas de nuestra sociedad es que hace 20 años alguien pensó que los valores eran de derechas. Pues no, señor. Para los científicos los valores es algo adaptativo al cerebro. Es una conducta, y ya se lo voy a explicar, y lo van a ver que lo hacen los animales también, con todos los respetos. Y verán, y eso es lo que les quiero transmitir. Cómo estudiamos también nosotros los valores y la importancia que tienen y en qué área del cerebro tienen. Por lo tanto, es muy importante, para nosotros los científicos los valores son comportamientos aprendidos que han ponderado determinadas circunstancias, determinados ambientes y han tomado una decisión. Cuando se lo han ponderado muchas veces, la capacidad de decisión es más rápida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los valores son comportamientos aprendidos que nosotros tenemos que hacer. Y les voy a poner un valor importante que es la fuerza de la voluntad. Porque alguien puede pensar, la fuerza de la voluntad, no me va a decir usted que es un valor que, pues, para nosotros los científicos es un valor. Pero verán para los animales la importancia que puede tener la fuerza de la voluntad. Por lo tanto, la fuerza de la voluntad lo que hace en el cerebro es que una respuesta nosotros podemos ponderar distintos parámetros y podemos tomar una respuesta o no. Hemos hecho estudios con niños que les decíamos, toma un caramelo, pero mira, si tú esperas a que yo salga a coger otros 5 caramelos, pues entonces tendrás 5 caramelos más. Si no esperas, te comes ese caramelo. Ha habido niños que se han comido el caramelo y ha habido niños que han esperado. Eso es educativo. No se esfuercen. Son conductas que tienen que enseñar. El niño que ha esperado, tiene un rendimiento mucho mayor, 5 caramelos. El niño que no ha esperado, tiene un caramelo. Lo decían, me parece que lo decía Ana Pastor, es que estamos en la sociedad donde es lo inmediato. Pues no, el cerebro no funciona así. El cerebro bien organizado. Pero fíjense, ustedes creen que eso es nuestro. Fíjense los flamencos lo que hacen. Los flamencos se ponen a la pata coja y el que más dura se lleva a la flamenca. Pues claro que tienen fuerza de voluntad. Y ahí lo tienes horas y horas y horas a la pata coja esperando a que la flamenca, no sé cómo se dice flamenca, pero... ¿Me explico? Por lo tanto, el valor de la fuerza de voluntad del flamenco que está horas y horas y horas para ganarse a la flamenca, pues es un valor adaptativo que él tiene ya, porque la respuesta es fenomenal. Y eso es importante en la escuela. Pero, ¿dónde está la importancia que tenemos de los valores? Pues porque los valores asumir a leyes naturales, es decir, pero, ¿qué es lo que pasa? Que los valores, como son aprendidos, la cultura, lo social, el entorno familiar o lo político los pueden cambiar. Y la tristeza es que en el cerebro un valor se cambia y se destruye inmediatamente, y para conseguir ese valor después a lo mejor necesitamos años y años para poderlo conseguir. Por lo tanto, el valor para nosotros, es decir, es algo que nosotros, son conductas o estrategias que nosotros tenemos que permiten ponderar
determinadas acciones y elegir la más exitosa para nosotros. La más exitosa en el momento o en el tiempo. En el caso nuestro, en el caso de la fuerza de voluntad, yo pondero algo que me va a dar un resultado futuro. Y por lo tanto, ese aspecto me va a conseguir logros importantes en mi vida. ¿Y cómo lo estudiamos esto? Esto lo estudiamos mediante algo que llamamos conocimiento perceptivo. El conocimiento perceptivo es el conocimiento de cómo hacemos las cosas, del por qué se hacen las cosas, del para qué sirven las cosas. Frente al conocimiento descriptivo, que está mucho en las aulas actualmente. Muchos niños, yo cuando hablo con ellos, tienen un conocimiento descriptivo, pero no saben por qué. Hubo un investigador hace muchos años que se empeñó en que se podía estimular a los niños desde el vientre materno, y entonces cuando nacían los niños los metía en una especie de hot housing ahí, encerrados, y les daba a estimular, y eran niños que a lo mejor a 3 años sabían 1000 cosas, sabían 17 idiomas, y todos estos niños, después de 20 años, resulta que todos son pues gente de la vida normal. Nadie ha sido un gran líder, nadie ha sido un gran ingeniero, un gran médico, ninguno. Y ha fracasado. No sirve. ¿Para qué sirve la acumulación de estímulos? Si no sirve, han fracasado. Y eran niños que tenían todos los días estímulos. No. ¿Por qué? Porque el conocimiento preceptivo es un conocimiento que nos va a ayudar a vivir. Nos va a ayudar a organizar nuestra vida, nos va a ayudar a organizar nuestra conducta. Y si tenemos deficiencia ahí, tenemos muchas dificultades. Y porque el conocimiento preceptivo es un conocimiento que se estructura en las áreas frontales del cerebro, en las áreas ejecutivas del cerebro, en las áreas que toman las decisiones en el cerebro, en las áreas que regulan nuestra conducta. Mientras el conocimiento descriptivo se organiza en las áreas posteriores del cerebro, en las áreas que acumulan información, pero no toman decisiones. Acumulamos y no toman decisiones. ¿Cuál es la gran labor de la pedagogía española? Que el niño aprenda el conocimiento preceptivo para que tome decisiones sobre todas las informaciones que tiene y sobre las informaciones que le sobran. Y no tengamos niños hiperkinéticos con mucha información y con un déficit de atención importantísimo. Miren, aquí está la amígdala, ahora que la veo aquí, este es el hipocampo, que es donde está la memoria, y esta es la amígdala, fíjense cómo están los dos juntos, que es la de la emoción. Por lo tanto, si una persona emocionalmente está estable, la capacidad de que el hipocampo adquiera información nueva es mucho mejor. Bueno, eso añadido a lo que les había dicho antes, para que vean la situación en el cerebro de estas dos estructuras básicas en la pedagogía y en la enseñanza. 5 minutos, 3 minutos. Pues lamento que solo sean 3 minutos. Los valores tienen muchas ventajas, enormes ventajas para la vida práctica, para la toma de decisiones, para tener una vida en la cual nosotros la adaptación sea mucho mayor y mucho mejor, y unos buenos valores lo que nos van a permitir es una mayor integración en los aspectos sociales, mentales, físicos y de adaptabilidad al medio ambiente. Yo quería darles algunas orientaciones, se las daré muy rápidamente y me voy a arriesgar. El proceso de la evolución ha estado basada principalmente en procesos de valores donde hemos decidido la prioridad que queríamos, hemos manifestado que esa prioridad no era tan importante instantáneamente, sino que la fuerza de voluntad nos ha ayudado, y la constancia, que es básica para esto. Y me voy a arriesgar también en orientaciones a nivel de los padres. ¿Quieren desarrollar el cerebro de sus hijos? Controlen el sueño. El sueño es básico porque el sueño permite acumular, el sueño va a permitir una cantidad de actividades importantes. Los niños con déficit de atención tienen un mal sueño, porque el sueño es un elemento importante. ¿Qué otra cosa es importante para desarrollar el cerebro a los padres? La dieta. La dieta es importantísimo. ¿Yo qué haría si fuera padre? Vigilar el desayuno. Es que lo vigilaría. Un buen desayuno les va a permitir, de alguna forma, poder desarrollar una buena actividad. Dice un investigador que tiene un libro sobre rejuvenecimiento del cerebro, que hay que alimentar los neurotransmisores. Pues hay que alimentar la noradrenalina o la dopamina, que son importantes, o la serotonina, que es importantísima para el bienestar del niño, o la acetilcolina, importante para la memoria. Pues claro que la podemos alimentar. Y eso es una función de los padres importantes. Otro aspecto importante es
que la hidratación del cerebro. Si los niños les enseñáramos a beber 8 o 10 vasos al día de agua, la posibilidad de recuperación, la posibilidad de atención, la posibilidad de concentración mejoraría muchísimo. Por lo tanto, fíjense que son actividades que se pueden hacer. Pero los maestros, para los maestros, ¿qué propondríamos? La actividad física. La actividad física se ha comprobado que es uno de los elementos más importantes de neurogénesis en el cerebro. Regular bien la actividad física genera neuroplasticidad. Por lo tanto, es importantísimo. ¿Qué es también importante? Pues, por ejemplo, el ballet, la organización de los movimientos. Se ha comprobado en las escuelas que han hecho este experimento, se ha comprobado que en el cerebro no solo hay un aumento de la atención, la lectura, etcétera, etcétera, el lenguaje, sino que el cerebro se ha desarrollado más. Y se ha comprobado que eso funciona a lo largo de toda la vida. O sea que fíjense la importancia que tienen estas cosas. A nivel psicopedagógico también hay determinados programas de ordenador. Yo tengo un programa que hemos hecho un estudio con unos niños de quinto de GB y en ese programa solo se dedica al programa atención, nada más, a mejorar la atención. Y hemos conseguido pues una mejora de 7 o 8 puntos en el cociente intelectual. Y solo atención, no hemos hecho nada más en el programa. Y a nivel de los maestros, pues yo creo que a nivel de los maestros habría que adecuar la enseñanza a las capacidades específicas del niño si tienen los conocimientos suficientes. Es importantísimo que favorezcan la atención porque la atención desarrolla enormemente la estructura cerebral y la corteza cerebral. Insisto en el conocimiento preceptivo frente al descriptivo, crear un ambiente estimular escolar positivo, que esto ya lo saben ya los psicólogos y los pedagogos. Sobre todo se ha encontrado también que si tenemos ambientes musicales o de ritmos a baja frecuencia, el cerebro aprende mejor, porque el hipocampo se conecta con la corteza a 5 Hz. Si tenemos esa frecuencia, la posibilidad de aprendizaje es mucho mayor. Y por último, y ya acabo, es un minuto, en el colegio, yo si fuera director del colegio, ¿qué haría desde el punto de vista de la neurociencia? Pues haría más reuniones con profesores y padres para concienciar la importancia que tiene lo que les he dicho a ustedes, haría seminarios y conferencias informativas sobre la neurociencia, proyectos neuropsicopedagógicos y promovería experiencias pilotos que permitieran aplicar la neurociencia a la escuela. Muchísimas gracias.